Hola, continuamos con la lectura del libro El sufrimiento y la restauración de Job. Respuestas cristianas al sufrimiento. En cada religión, secta y culto en el mundo, ya sean budismo, hinduismo, islamismo, judaísmo, mormonismo, espiritismo, testigos de Jehová, nueva era, ciencia cristiana, gnosticismo, bahaísmo, unitarismo, iglesias orientales, etc., o cualquiera que sea, tarde o temprano tendrán que dar una definición en cuanto al sufrimiento y al dolor. Hasta el cristianismo, que no es una religión sino una relación personal con Dios por medio de Jesucristo, también tendrá que definirlos. Aparte del cristianismo, que es la única verdad, las demás religiones llaman a sus integrantes a diversas confesiones, purificaciones, meditaciones y ritos, con el propósito de que descubran cuál es la causa del sufrimiento o la manera equivocada en que han vivido, de modo que logren descubrir la fuente de su dolor. Entonces, una vez que lo descubren, recibir alivio y vivir en paz y felicidad. Sin embargo, nosotros sabemos, tanto por las Escrituras como por experiencia propia, que sin Cristo no hay verdadera paz y felicidad, ni siquiera temporal, mucho menos eterna. Solo Él puede sostenernos en nuestro dolor. El sufrimiento les sucede a todos, sin importar su origen, raza, creencia, color, sexo o nacionalidad. Entonces, ¿qué diferencia marca el cristianismo en comparación con las demás religiones? La respuesta es sencilla. El cristianismo es el único credo que ofrece un Salvador. Ninguna otra religión lo tiene en ninguna parte del mundo. Dios mismo en la cruz de Cristo se identificó con el dolor. Si Jesús solo hubiera sido hombre, lo que le sucedió en el Calvario sería una crueldad horrenda de parte de Dios al permitir que su Hijo sufriera de esa manera. En cambio, como Jesucristo no solo fue hombre, sino hombre Dios y Dios hombre, Dios mismo sufrió con Cristo en la cruz. Por consiguiente, tanto Dios el Padre como Dios el Hijo saben lo que es el dolor y el sufrimiento. ¿Hay base bíblica para esto? Claro que sí. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. 2 de Corintios 5:19. Si Dios estaba en Cristo, los dos sufrieron juntos para salvar a la humanidad. El Padre sufrió de manera espiritual al ver el dolor de su Hijo en la cruz, y el Hijo sufrió tanto de forma física como espiritual, a fin de quitar el pecado de la humanidad y traer sanidad física al derrotar la enfermedad en la cruz. Dios en Cristo. Pon esta palabra en tu corazón. Los dos sufrieron juntos. Puedes leer más sobre esto en mi libro La conquista de Cristo en la cruz, pues el Padre y el Hijo sufrieron y agonizaron juntos en el dolor para traer la redención al género humano. ¡Aleluya! El tema principal del libro de Hebreos, que fue dirigido a los judíos, es que Jesús es mediador de un mejor pacto. Hebreos 8:6. ¿Por qué? Porque Jesús, a través de su sufrimiento, eliminó las barreras que nos separaban de Dios y construyó un puente para que llegáramos a Dios, como lo expresa este pasaje. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hebreos 2:9-10. Las palabras perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos se refieren a la verdadera salvación. Entonces, ¿quiénes son ellos? Nosotros. ¿Por medio de qué nos salvó Él? Este pasaje nos da la respuesta.
y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hebreos 5:8. En ninguna otra religión del mundo, porque el cristianismo se le considera como religión, el Dios Todopoderoso se volvió hombre de forma voluntaria, se limitó a sí mismo a las debilidades humanas y se sujetó al dolor de su propia creación al sufrir como hombre. Dorothy Sayers escribió: por la razón que sea, Dios eligió hacer al hombre como es, limitado, sufriente y sujeto a las penas y la muerte. Tuvo la sinceridad y el coraje de tomar su propia medicina. Cualquiera que sea el juego que esté jugando con su creación, ha mantenido sus propias reglas y ha jugado limpio. Él no puede exigir nada del hombre que él no se haya exigido a sí mismo. Él mismo pasó por toda la experiencia humana, desde las irritaciones triviales de la vida familiar, las restricciones del trabajo duro y la falta de dinero, hasta los peores horrores del dolor y la humillación, la derrota, la desesperación y la muerte. Cuando era hombre, lo fue de verdad. Nació en la pobreza y murió en sufrimiento, y pensó que valía la pena. La vida de Jesús nos hace ver que Dios no ofrece palabras ni teorías para explicar el sufrimiento. Él se ofreció a sí mismo, así que de una vez por todas debemos terminar de hacer esta pregunta: ¿cómo se siente Dios con nuestro sufrimiento? Él sufrió primero. Los dos sufrieron en la cruz, tanto el Padre como el Hijo. La filosofía trata de entender el problema del dolor, pero no tiene el poder para cambiar nada. Sin embargo, Dios entiende nuestro sufrimiento y Él sí tiene el poder para cambiar, solucionar, sanar, restaurar y quitar cualquier dolor que tengamos, ya sea físico o emocional.